Retomamos este tema que, bueno, dijimos, hay que analizarlo desde este rincón de la patria, hay que tratar de entenderlo, hay que desmenuzarlo, porque también impacta acá en nuestras provincias, más allá de que pretendan limitarlo a una confrontación en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando nada más y nada menos que de Cristina Fernández de Kirchner, esta mujer que fue presidenta en 2 oportunidades en Argentina, fue vicepresidenta, fue senadora, la conductora de todo el espacio del proyecto nacional y popular, y estamos hablando de alguien que se proyecta claramente hacia futuro a partir de las 2 gobernaciones que ya va por la segunda en la provincia de Buenos Aires, y este es Axel Kicillof. Entre los dos hay un mar de sensaciones, un mundo de sensaciones, diría la canción, y quien el sábado pasado desmenuzó con mucha información y con mucha, la verdad que manteniendo equidistancia el tema, pero mostrando que lo conoce y muy bien, es el colega, además para mí un compañero y amigo, Sebastián Lacunza, en el diario AR. Sebastián es periodista, no solamente columnista del diario AR, sino que además es corresponsal de varios medios internacionales, estuvo al frente del Buenos Aires Herald en su momento, y está ahora en el aire con nosotros. Sebastián, te robamos el tiempito dedicado a tu hijo, pero es unos ratitos nada más. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Listo, ¿qué tal? No, un gusto muy grande hablar con ustedes. Bueno, gracias. Buen día, Sebastián. Buen día. Somos Pablo Bain y Beto Cepa, que acompañamos aquí a Itumelli. Un gusto grande. Y gracias, igualmente. Bueno, Sebastián, un poco se disparó la idea de convocarte a que nos hagas de alguna manera una mirada y cómo es que fuiste armando esta columna de la semana pasada que se titulaba Kicillof, nuevas melodías que se demoran, y el escenario indecible de romper con los Kirchner. ¿Hay posibilidades ciertas, según la información que está manejando, de que finalmente haya una ruptura entre Axel y Cristina? ¿Cómo la estás viendo después de una semanita que estuviste, que publicaste esta columna? Creo que se profundizó la probabilidad, aunque no hay que descartar una propuesta de unidad de cara a octubre. Ahora, aún en ese caso, parece muy difícil, probablemente imposible, que esa relación se pueda reconstruir, más allá de que se ocurriera, podría ser un mero acuerdo para analizar heridas, pero digo, la posibilidad de un acuerdo, una estrategia compartida que encuentre a Kicillof digamos como un candidato en potencia, un jefe, un liderazgo de reemplazo apoyado por Cristina, eso parece sí definitivamente archivado. La posibilidad de la ruptura, que era tu pregunta inicial, sí, está muy vigente, no decidida, no determinada. Se define en teoría de acá al fin de la semana, antes incluso. Perdón, no se escuchó bien, Sebastián, de aquí al 10 de abril. Al 10 de abril, unos días. Unos días, porque así hay que, digamos, tiene que votar la legislatura de la provincia de Buenos Aires el proyecto para que haya elecciones el mismo día, que es el motivo de la discordia, digamos, pero obviamente que no es el motivo principal, más que la razón profunda. Te detengo un segundo, Sebastián, por desconocimiento de la legislación y de los hábitos en la provincia de Buenos Aires. ¿Es habitual que la legislatura vote respecto de una fecha de votación o esto surgió a partir de la presentación de la diputada García, de Teresa García? Bueno, la Constitución dice que es función del gobernador convocar a todas las elecciones. Pero a partir de la interpretación del proyecto de Teresa García,
A veces la senadora, junto a otros 14 colegas, que hay más que eso, digamos, que la letra de la Constitución no se acaba en esa convocatoria a cargo del gobernador, sino que tiene que ser vía la legislatura. Hasta ahora eso no fue tema, no fue problema, porque la provincia de Buenos Aires construyó históricamente junto a las elecciones nacionales, claro. E incluso en el caso de las primarias está establecido por ley que las primarias deberían ser el mismo día que las nacionales. Como no hay primarias nacionales, no hay pasos por eliminadas, bueno, eso abre una incógnita. Así que habitual hasta ahora no fue nada habitual de esto. De todas maneras, insisto, si bien se puede argumentar mucho sobre si es práctico, conveniente electoralmente, una elección estratégica, votar el mismo día, votar separados, etcétera, hoy en día esa discusión es más un artificio para no hablar de las diferencias más profundas. Claro. Y la otra sobre, a ver, las PASO en la provincia ya están descartadas, eso, pero... No. Porque... De hecho, formalmente no están descartadas. Y además, hay una parte del cristianismo, digamos, del eje del Instituto Patria y la Cámpora, que consigue que si Kicillof hace un llamado al desdoblamiento, porque es un decreto al gobernador, más allá de que ellos lo considerarían ilegal, porque creen que le corresponde a la legislatura, pero bueno, si se diera este caso, hablé con responsables del sector que sostienen que, bueno, que en este caso mantendrían las plenarias, lo cual probablemente en la provincia de Buenos Aires haya 3 elecciones, y no 2. Aquí anticipo algo de la nota de mañana, es decir, la elección para legisladores provinciales. Entiendo que en las provincias esto no llama tanto la atención como lo decíamos antes. En la provincia de Buenos Aires sí, es un temazo, pero entiendo que en muchas provincias del norte y del sur no estamos dentro de la atención. Pero bueno, habría elecciones provinciales, elecciones nacionales y primarias para las elecciones provinciales. Ahora, Sebastián, ¿me falla la memoria o Axel en algún momento habló públicamente de voltear las PASO? No, él habló de suspenderlas por esta suspenderlas. Sí, pero de eso no hay duda, eso no es objeto de debate, que la suspensión o el levantamiento de las PASO requiere aprobación Okay. Entonces, en principio hay un consenso muy amplio sobre suspender las PASO, pero no entienden, más allá del peronismo de las dos facciones en pugna, hay un entendimiento de que no es lo mejor para este año, usan los bloques de derecha, etc. Pero, digamos, la razón de fondo es, si Axel Kicillof contra el desdoblamiento contra la voluntad del Instituto Patria y de Cristina Máxima y la Cámpora, dicen, bueno, no vamos a ir con listas conjuntas, no nos vamos a poner de acuerdo para ir con una lista del peronismo y sus aliados a las elecciones de la legislatura provincial del Senado de los Diputados. Entonces, eso se tiene que dirimir de alguna manera. La opción para dirimir eso sería, bueno, tenemos listas cifradas, una que se llama peronismo cristinista y otra que se llama peronismo quisicotista, supongamos. Pero evalúan todos, es una opción porque divide el voto, etcétera. Entonces, hay una parte de la Cámara que dice, bueno, entonces mantenemos las PASO, dirimimos la propuesta peronista en primaria y así vamos. Incluso Sebastián, bueno, hubo unas declaraciones acerca de que hasta Cristina, supongo que es para negociar más bien, que Cristina podría ser candidata por uno de los circuitos electorales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que no está claro si sería en PASO, si sería en las elecciones concurrentes o lo que se apruebe, ¿no?
Sí, de hecho ya lo transmiten como una decisión tomada, si llega el desdoblamiento. Y por la tercera sección electoral, entiendo que en Misiones esto les dice poco, pero... La Matanza, digamos, como territorio principal, ¿no? La Matanza no es más que eso, mucho más que eso, porque es La Matanza, que ya de por sí es enorme, es la de Zamora, claro, que también tiene un peso enorme, claro, Avellaneda, digamos, una serie de partidos muy habitados en el conurbano oriente, con una mayoría peronista casi inquebrantable por esta canción. Justamente ahí estabas tocando esto de que, bueno, después de este último análisis que hacías, aparece esto de la candidatura de Cristina. Digo, que se remite a esto que estaban comentando, en principio a toda esa circunscripción que incluye a La Matanza. Sebastián, ¿qué mirada haces de cómo repercute esto por fuera del kirchnerismo y del peronismo? Digo, ¿qué changüí, como decimos por acá, se le está dando al oficialismo y a la derecha en la Argentina con estas confrontaciones? Porque también ahí hay mucha división, pero también sabemos que la derecha sabe aglutinarse cuando tiene que dar las batallas principales. Por supuesto que tiene un enorme peso, que en un momento incluso muy crítico del oficialismo, del proyecto de los hermanos Milei y de Luis Caputo, que el peronismo parezca tan desarticulado, con tanta pelea interna, sobre todo incluso más allá de la disputa de liderazgo, sin acuerdo sobre cómo construir una propuesta política, ¿no? Que me parece lo más importante, porque los liderazgos puede haber siempre hasta ese momento constitutivo de la política, pero aquí lo que me parece que el nubarrón que prevalece es la hipótesis de que se repita un artefacto pasivo como fue el Frente de Todos, que llegó al pacto económico de la presidencia con el liderazgo político cristiano. Entonces eso, que eso continúe, que eso no se haya resuelto, irradia, por supuesto, que a las provincias dentro del peronismo, porque, digamos, la política se volvió crecientemente, no es porteñocéntrica, sino Gran Buenos Aires céntrica, digamos, incluida la capital de Gran Buenos Aires, pero eso irradia al peronismo. Y de que en la derecha hay muchas cuestiones, por la derecha y la ultraderecha hay muchas cuestiones por resolver, algunas parecidas, puede llevar a una aritmética de decir quién ganó y quién perdió. Al respecto, yo sobre eso no le pondría tanto el acento a esa cuestión aritmética para leer en el clave después de las elecciones que ganó y quién perdió, porque de última me parece mejor que en una elección de medio término se resuelvan liderazgos y se resuelva esta cuestión que no encuentra salida sobre quién prevalece en el peronismo y cuál va a ser el mecanismo para construir una conducción nueva o radical después. Eso es el que medio término, llegado el caso, el tema es cortar traidores, ¿no? Para todo el mundo. Quiero decir que el que dice que se va a oponer a Milei, que se oponga a Milei, el que dice que va a apoyar a Milei, que va a apoyar a Milei, y no se dé vuelta a partir de contradicción. Dice mucho, estaba escuchando ayer algunos análisis que hablaban de que en estas elecciones de medio término lo que se temen, generalmente lo que temen quienes van a dar la disputa es, bueno, si pierdo además la fortaleza en el caso de Axel Kicillof, si pierdo en unas legislativas confrontando por ejemplo con Cristina en caso de que se diera, digo, quedo debilitado en mi gestión hacia 2020 y en mi posición hacia 2027. Otros decían, nunca lo que pasó en las legislativas, las de medio término, terminaron repercutiendo a favor de los ganadores, y ahí se mencionaban a varios casos. Digo, se mencionaba el caso de Massa cuando en 2013 creo que se impone
al kirchnerismo, se mencionaba a ¿cómo era? El Ale Alicate, ¿cómo es? De Narváez, claro, que también se impone en el 2009 y después desaparece la escena política. Entonces, digo, ese temor de que pueda ser, que pueda impactar en el futuro, hacia el futuro, en las distintas fuerzas, en caso de ganar o de perder, digo, ¿vos creés que efectivamente no tendría mayor relevancia o sí? Depende cómo queden parados, porque realmente la lectura de las elecciones, pongamos la fecha de las elecciones de medio término nacionales que se votan todos los días en octubre. Así Milei va a decir yo gané, porque como Milei remueva 2 diputados o 4, si contamos los de Esther, y obviamente lo sacan más de 4, entonces va a decir yo gané. Y si medio es un fiasco en los distritos más grandes, va a decir bueno, pero yo gané porque también sumo a los de Misiones que votaron conmigo, y sumo a los de Salta. Bueno, va a haber una disputa por la lectura, ¿no? Lo mismo del otro lado, el peronismo va a decir bueno, yo gané, o si pierdo, digamos, bueno, pero asumo también lo de Catamarca, pero resulta que lo de Catamarca colaboran con la y entonces quién ganó y quién perdió. Por eso, en esto yo le voy a dar un gran debate, de que una pelea por la lectura. Obviamente que por eso también estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires suele ser bastante determinante, ¿no? O sea, porque no puede decir yo gané, yo perdí, pero resulta la gente de Buenos Aires, donde vive 37% de los argentinos, es muy indicativo de quién gana el interior. Ahora, lo que vos decías, está bien, la política, o sea, se ha dicho muchas veces, nunca había pasado en política tal cosa o tal otra. A mí me parece que la particularidad de Kicillof con respecto al proyecto de Massa, de Narváez, de Randazzo, de Scioli, de tantos otros que emigraron del kirchnerismo y que algunos se vieron un poquito más, otros un poquito menos, todos se pintaron, todos estaban lados, algunos se traicionaron de su tradición, o sea, pasó de todo. Ahora, la particularidad de Kicillof es que es una figura que genera bastante consenso dentro del núcleo ideológico que sostuvo y que alimentó Cristina Kirchner, los Kirchner, pero sobre todo Cristina. Es decir, si Massa en algún momento decida yo voy por la propia de la mía, para un núcleo electoral muy importante del cristianismo, del kirchnerismo, Massa pasaba a ser el adversario, el enemigo, no era identificado como una propia, era acusado de pasar a ser el candidato de Clarín, de la derecha. En el caso del Kicillof este argumento no corre. Entonces, como Kicillof a su vez tiene sin algo de capitán de definición, un éxito de Alberto Fernández no cristianista, de todos nosotros, el único que tiene ficha tan casi más Kicillof, o sea, el único que tiene en el bolsillo, ¿no? El único que tiene algo para apostar propio es Kicillof. Bueno, eso es una novedad. Por eso me parece que hace tanto ruido esta disputa. Sebastián, lo último, y tal vez sea demasiado al hueso lo que pregunto, pero desde tu posición, ¿podés explicar el principal argumento de este funcionamiento en tándem cristianismo, la cámpora, Massa? No. No, a ver. Te llamamos la semana que viene, ¿te parece? No, nuevamente, al basamento ideológico, uno diría la cercanía entre Cristina y el propio Máximo Kirchner y el núcleo más genuinamente ideologizado del Instituto Propio de la Cámpora, con Kicillof es mucho más grande que con Massa. Ahí es donde nos ahora, también el cristianismo, Cristina, Máximo, suelen ser muy duros, implacables, a la hora de contarle las costillas al otro cuando, según su punto de vista, traiciona
una perspectiva de un peronismo progresista, un peronismo de izquierda, o de un peronismo como la manera nacional popular, ¿no? De hecho, si Alberto Fernández, no sé, le hacía medio gesto al Fondo Monetario Internacional, era sentenciado como un traidor y como un triste, etc. Ahora, con Massa, ellos se dicen que no funciona eso, ¿no? Massa es, bueno, el otro día me decía, a ver, parece haber una alianza táctica que va a durar lo que dure esa conveniencia mutua, nada más. De ahí viene, digamos, hubo una especie de aceptación de Massa, digamos, Massa pelea y la reconocen incluso sus enemigos y sus adversarios, mucha habilidad para conseguir puestos, cargos, candidatos a legisladores, teniendo él un capital político no muy grande. Es decir, si Massa va por la propia hoy, bueno, me pasa que voy como frente renovador en la gente de Montel, probablemente estoy trabajando el 5% de los votos. Y sin embargo, está en la mesa de negociaciones como si tuviera el 30. Entonces, bueno, me parece que ahí hubo una especie de ambición de Massa de que, bueno, yo voy más abajo, pero teneme arriba del tren. Sosteneme a mí como interlocutor. Tiene lógica. Bueno, Sebastián, la verdad que para nosotros es un aporte interesantísimo porque, insisto, no es un tema que se circunscriba solamente a la provincia de Buenos Aires, aunque lo que aparece en la disputa coyuntural sea eso, nos está también convocando al conjunto de argentinos y argentinos que miramos a este espacio, digamos, cómo va desarrollando su construcción o su reconstrucción de cara a los próximos años, teniendo en cuenta que también en todo esto hay que ver cómo es que se llegó al gobierno que se llegó hoy por hoy, y cuánto también cabe de que estos espacios que estuvimos analizando estén haciendo esa reflexión para que a futuro, bueno, no tengamos que lamentar otra vez esto que estamos viviendo. Así que para nosotros es un gustazo compartir con vos este rato de charla, que nos hayas dado estos minutos robándole a tu hijo con quien estabas participando ahí en una deportiva. Sebastián, te agradezco muchísimo. Un gusto grande. Me quedo también, a mí me interesa mucho la realidad de las políticas provinciales. Dejamos para la próxima que sea al revés. A mí me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué pasa, digamos, qué espacio hay para una expresión opositora genuina al gobierno de Milei en Misiones, teniendo en cuenta el perfil que adoptó el rovirismo, digamos, la colaboración casi a las actividades de Buenos Aires como irrestricta, ¿no? Probablemente ustedes tengan más participación. Tenemos para varios programas. Los feudos son todo un tema. Pero claro, por supuesto, estamos a disposición para poner eso en debate cuando vos quieras y compartirte las experiencias que nosotros vivimos acá con este oficialismo que tiene más de 20 años en el gobierno y que cambia de color según la ocasión, da como modo de mantenerse en el poder, ¿no? Así que bueno, hay que ver qué pasa con los electorados. Es un temazo, pero la duda subyacente por genocéntrica es que aún considerando el peso de los gobiernos tan asentados y el peso del gobierno nacional, vía pauta, vía la posibilidad de comprar guaidas de familias, etc., uno tiende a imaginar que en una provincia como Misiones, que tiene, entiendo, un problema serio con la industria de la yerba, que tiene evidentemente, que va a tener un sustrato de gente que ha padecido de testimonios por el servicio secreto, y un perfil opositor que evidentemente parte de la Fundación va a tener, la duda que se va a resolver cuando se vote, es cómo se analiza esa, aunque yo no sé cuánto es, si es el 15, el 30, el 45, el 60%, pero desde Buenos Aires hay una dificultad para ver cómo se traduce electoralmente una porción opositora a Milei
en una provincia como Misiones? Es complejo. La verdad que lo que se conoce como peronismo, Proyecto Nacional y Popular, todo lo que significó el kirchnerismo en la provincia de Misiones ha sufrido una atomización importante en los últimos años. También no nos podemos explicar porque tuvo algunas lógicas de estas que están confrontando a Axel con Cristina en este momento, y por lo tanto está muy debilitado ese espacio. Por otro lado, el oficialismo, que fue con la boleta de Massa y Rossi en el 2023, incluso logrando que no se habilite el sello Unión por la Patria en la provincia de Misiones para candidatos provinciales al Congreso Nacional. Sin embargo, apenas gana Milei, el gobierno provincial se alinea casi sin ninguna discusión, porque creo yo ha leído de esa elección del 2023 que Javier Milei gana en la provincia de Misiones con el 57% de los votos, no más. O más, sí, no sé, 65 llegó, no, más de 60 seguro. Bueno, peor todavía. Y lo cierto es que de ese electorado que votó a Milei no optó por los candidatos a legisladores nacionales de ningún otro espacio, por lo tanto el 50% del voto en la provincia de Misiones en las nacionales de 2023 fue en blanco para legisladores. Y entonces Massa y el Frente Renovador de la Concordia con su Cerro Vida, juntos en la misma boleta, terminaron con el 36% de los votos, un 50% de voto en blanco para legisladores y casi más del 60% para Javier Milei como presidente. La Renovación inmediatamente advirtió que tenía que hacer un giro hacia esa derecha que representa a Milei y le ha dado todo lo que Milei quería hasta ahora, incluso ahora votándole a favor los pliegos de los jueces, ¿no? Todo, sí, además con la explicación explícita de que esta política de acompañamiento obedece a ese 60 y pico % que apoyó a Milei en el balotaje, ¿no? No, y los legisladores te responden inmediatamente, ¿no? Lo que pasa es que esto es lo que la gente pidió y la verdad que uno pone en discusión si es lo que la gente pidió, esto que está pasando, ¿no? Pero por otro lado tenés a todo lo que fue Junto por el Cambio en su momento, que ahora también se juntaron Unión Cívica Radical, PRO y Coalición Cívica en la provincia, que también le dieron los votos a Milei, el PRO y la Unión Cívica Radical. Más o menos el 36, digo, sí, no es el 100% de los misioneros que, digo, no sé mencionar cuántos misioneros, en qué porcentaje son adversos a Milei. Estoy seguro que no sé, más del 25 en la conversación en la cocina de la casa, viendo el periodo de ingresos. Sí, además con mucha desazón, ¿no? Con mucha decepción, a esta altura de un año y medio ya transcurrido desde la asunción de Milei. Bueno, esa crisis cervatera conocida a nivel nacional está brindando voces que hablan de su arrepentimiento concretamente, no todas, pero hay importantes sectores que están hablando en voz alta de esto. Hoy en día no sé cuál sería el porcentaje que podría sacar una fuerza libertaria. Sí, lo que pasa es que una de las cosas que logra con bastante eficiencia la Renovación aquí es despegar los conflictos y que tienen su origen en el gobierno nacional de los que tienen que ver con el gobierno provincial. Un caso puntual fue que tuvo mucha repercusión a nivel nacional el conflicto con la policía, ¿no? Donde el problema que se planteaba, al cual adhieren los maestros y demás, vos escuchabas a los maestros decir, el problema acá no es nacional, el problema acá es la discusión con las provincias, como si nada tuviera que ver el presupuesto nacional, la distribución, digamos, de las pautas presupuestarias de las provincias, etcétera. Entonces viene como muy entremezclado y en cierto sentido la renovación de aquí, ¿no?
ha logrado eso, ha logrado que hay ciertas cosas teñidas de lo que ellos denominan el misionerismo, ¿no? Bueno, acá la preocupación es lo que pasa para nosotros los misioneros, y hagamos lo que mejor nos convenga en cada uno de los momentos. Y eso todavía sigue siendo muy aceptado por muchos y muchas. Bueno, mucha tela para cortar, Sebastián, sobre en una sociedad muy despolitizada, por otra parte, absolutamente, ¿no? Totalmente, sí. Muy desinformada y muy despolitizada. Sí, no se discute política en nuestros territorios, por eso hacemos este esfuerzo los sábados y le pedimos a nuestros colegas que nos acompañen a entender un poquito más sobre esta realidad. Sebastián, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Sebastián. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, la charla interesante se torna y lo interesante también es el interés por saber cómo ocurren las cosas en nuestros lugares. Estábamos charlando con Sebastián Lacunza, él es columnista del diario AR y corresponsal de varios medios internacionales aquí en la Argentina.
Y por otro lado, yo tampoco quiero cargar con el peso de que digan, ah, sí, pero el Frente Renovador te salvó las papas. Y en realidad la que me pretendía salvar las papas era Sandra Jiménez, ella, es su persona. Así que, nada,